¿Qué tal, Catalina? Con peras y manzanas digital. ¿Cómo están ustedes? Como todos los lunes a esta hora, aterrizando la economía, viendo de qué manera esta tiene que ver con nuestras decisiones, con el bolsillo, sí, pues, con información que valga la pena tener en cuenta. Nosotros le explicamos las noticias económicas con peras y manzanas. Y esta semana, Catalina, con una noticia pero tremendamente importante, porque el Banco Central cada cierto tiempo entrega información sobre el endeudamiento de los hogares chilenos. ¿Cuánto crece la deuda de los hogares? Bueno, nuevamente alcanza cifras históricas preocupantes, además que se empinan por sobre el 60%. Así es, el PIC desde que el Banco Central comenzó a hacer este registro el año 2003. Y para hablar de este tema, del endeudamiento de los hogares, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo salir de las deudas? Tenemos a un experto en esta materia, Antonio Undurraga, ingeniero comercial, economista de la Universidad Católica, experto en finanzas personales, más de 40 años de experiencia en el ámbito financiero y ha creado un equipo de profesionales, banqueros, economistas, especializados en el tema de deudas, pero también en cómo salir de ellas a través de la organización que se llama Deuda Cero. Antonio Undurraga, un gusto tenerte aquí. Hola, Antonio. Con peras y manzanas. Gracias por venir. Hola Catalina, hola Roberto, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá. Bueno, preocupante esto que acaba de entregar el Banco Central, esta cifra que demuestra que el endeudamiento de los hogares ha subido. Podemos inmediato ir a la cifra, a la gráfica que hemos preparado, señor director, si es que estuviera lista para de inmediato ir haciendo el análisis, ¿no? Mira, esto partió el año 2003, por un 25,3% del ingreso de los hogares. O sea, para que la gente lo entienda, si alguien ganaba 100 lucas, 25.000 pesos tenía que dedicarlo a las deudas. Eso era el promedio el año 2003. El año 2012 sube a 57,7%, o sea, más de la mitad de los ingresos de un hogar se destinaban a pagar deuda. Y este 2017, el resultado del estudio da un 68,2%, que es una cifra además preocupante, muy elevada y con un incremento significativo en la curva. Así es. Preocupante. Tendrá que ver esto con la economía chilena, que está bien lenta, con muchos empleos que son informales, no se están creando empleos formales. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que esto, más que preocupante, es realmente dramático. Así, ¿eh? El cambio de 57,7 a 68,2%, o sea, dedicarle 70 de cada 100 pesos a pagar deuda, significa un 20% más de lo que se le dedicaba el año 2012. En los últimos 4 años, la dedicación de ingreso a pagar deuda ha subido un 20%. Eso es dramático. ¿Y eso por qué se da? Eso se da por varias razones. Primero, yo creo, lo que nosotros vemos en Deuda Cero típicamente, personas que tomaron decisiones sobre cierta expectativa del ingreso que iba a ser estable y los encontró con una economía que se desaceleró, con una precarización del empleo, los ingresos de repente a las personas que estaban ganando 1,5 millones, 800.000 pesos, de repente le cayeron y están ganando hoy día 200 o 300.000 pesos y por lo tanto no pueden hacer frente a lo que tenían que pagar. Hay cifras que son... hay dos temas que yo creo que son bien gráficos en esto. Cuando uno mira, hay un estudio de Aguilar con cifras del 2014 que muestra que en la medida que la gente se va desplazando, nos vamos desplazando por los estratos socioeconómicos. ABC1, 7% de las personas se sienten endeudados. C2, 21%. C3, 40%. D, 70%, 60 y tanto por ciento. ¿Y eso por qué? Porque no tienen acceso a la banca formal, enfrentan muchas dificultades económicas, ciertamente. Porque la gente se está endeudando para vivir. Cifra de la Fundación SOR, que están sacadas de la encuesta hasta ¿cómo se llama? La CACEN del 2015. El 80%, casi el 80% de la gente en Chile gana menos de 500.000 pesos. Y cuando la gente, además de eso, ha perdido el empleo o tiene un empleo que es de mucho peor calidad y gana mucho menos, entonces, ¿qué es lo que hace para vivir? Se endeuda. Otro tema gráfico, súper gráfico, que también sale de esa encuesta. Si tú le preguntas a la gente que no tiene hijos, ¿se siente endeudado? 30%. ¿Tiene hijos? ¿Se siente endeudado? 80%. ¿Qué es eso? Implica mucha deuda a los niños.
O sea, y es Los por eso. colegios, el uniforme. Oye, un ejercicio las interesante. matrículas. ¿Se imaginan cómo sería Chile si no existiera el endeudamiento de las personas? ¿Han pensado alguna vez? Sería un país por ahí- desarrollado. esto Pero, par- a ver, pero yo quiero también, Antonio, matizar, porque la deuda, yo siempre he dicho, no hay que satanizarla. Creo que la deuda es buena, la deuda ha permitido en este país que mucha gente pueda acceder a bienes de consumo, de que si no estuviera la deuda no existiría. Eso. Pero el tema es el endeudamiento responsable, porque aquí claramente con estas cifras de 68,2% estamos muy por sobre lo que indican las buenas prácticas de endeudamiento, que esto nos debe superar el 30% de los ingresos de los hogares. Estamos superando eso, o sea, estamos con la mayoría de los hogares chilenos sobreendeudados, y ese es el tema. Yo creo que hay dos puntos ahí que tocar. Uno es que efectivamente el endeudamiento interesa el endeudamiento en relación al ingreso. Hay endeudamiento de buena calidad y endeudamiento de mala calidad. Si tú te endeudas para comprar algún activo o algún bien, la casa, te compraste la casa, yo siempre he sido de la política de que el tener un crédito hipotecario creo que la mejor manera de ahorrar y capitalizarse y crear Así patrimonio es, para las personas. perfectamente. Y Yo eso también comparto. yo creo que eso estamos todos de acuerdo. Eso es Una deuda para renovar el refrigerador, porque Claro. se echó a perder el refrigerador. totalmente. Claro. Y eso es el 15% del endeudamiento. Pero lo que nosotros estamos viendo en deuda cero es una situación totalmente distinta, porque siempre se dice, oye, sean cuidadosos, no gasten de más, ahorra 2.000 pesos, la cosa, qué sé yo. Pero cuando tú ves las situaciones de dónde viene el origen del endeudamiento que tiene complicada a las personas, ¿saben de dónde viene? Viene de situaciones absolutamente imprevistas. O sea, viene de una persona que lo agarró una enfermedad y que no tiene caso, que tuvo un accidente y te encargo la cuenta de la clínica, que perdió el empleo, que antes trabajaba en una empresa minera y que ganaba un sueldo estupendo, hoy día nada. Entonces, eso es lo que mueve a la gente a la situación contraria. Así Entonces, es. hay El que estudio del compatibilizar Banco la cosa Central- responsable, Roberto, pero una sola idea, hermano. Hay que compatibilizar el endeudamiento responsable con la necesidad y la desesperación. El estudio del Ahí Banco hay un Central punto. nos da una idea también de lo que tú nos planteabas, si lo podemos ver también, Veamos. porque ahí sale en qué estamos endeudados, en qué está la deuda Sí. de los hogares chilenos. Y ahí, bueno, buena parte de esta cifra se la lleva a los créditos hipotecarios, que desde el punto de vista de tus palabras sería bueno, Antonio, ¿no? Luego los créditos de consumo y luego las tarjetas de crédito bancarias y las del comercio. Aquí más o menos se va este 60 y tanto por ciento del número. Y tú decías que muchos de los chilenos están endeudados y sobreendeudados porque uno lo ve, por ejemplo, en el supermercado, la gente paga con tarjeta de crédito. Y uno dice, bueno, la próxima semana nuevamente tarjeta de crédito, un gasto que es permanente, ¿no? Es distinto de, por ejemplo, cuando hay que comprar un refrigerador o renovar el auto, qué sé yo, o un crédito hipotecario. O sea, están pagando el consumo, en vez de estar pagando inversión, capitalización. Pero de repente tú dices, bueno, ¿y qué alternativa tienen a lo mejor esas personas? Porque ahí te vas a encontrar personas que están pagando la tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito a lo mejor se la cargan una vez al final de mes en la cuenta corriente y que totalmente al día y no tiene ningún problema. Pero hay otras personas que a lo mejor están pagando con esa misma tarjeta de crédito una situación súper desesperada de comprar los pañales para la guagua porque no tiene otra alternativa. 80% de la gente en Chile gana menos de 500. Ahora, Antonio, pesos. claro, y ahí está la base de todo este problema, que es básicamente el tema de los sueldos, el tema de la calificación de la mano de obra y la situación de la banca, que también a veces es muy complicada y muy difícil de acceder para las personas de escasos recursos o personas que, por ejemplo, tienen antecedentes comerciales, en fin. Ahí hay otro tema que es muy interesante que tú dices, Cata. El último tiempo lo que ha pasado, hubo normas que fueron cada vez más exigentes para la banca hace unos 3, 4 años atrás. Y además eso, no sé si se recuerdan cuando se habló de la desbancarización de las personas. Sí. Una cosa es tener productos bancarios, o sea, un medio de pago para que tú puedas echar plata y poder pagar la plata, como la tarjeta VIP del metro, que eso podría ser perfectamente un medio de pago. Pero otra cosa es que tú tengas acceso a servicios financieros y que tengas acceso a financiamiento y a crédito, a préstamos de largo plazo, para poder capitalizarte, para emprender, para desarrollarte, para todo lo que es necesario. Y resulta que hoy la gente cada vez está recurriendo más a financiamientos informales, sobre todo en los estratos más bajos. Porque en la banca, como tú dices, cada vez los accesos son más complicados. Entonces aparecen ofertas desmedidas, pero para unos pocos. Bueno, a eso además hay que agregar Las tasas. una noticia que tiene que ver con la tasa máxima convencional. Para que la gente lo entienda en las casas, con pera de manzana, la tasa máxima convencional es el máximo de interés que puede cobrar el sistema financiero por un crédito. Habitualmente ese máximo
tiene que ver justamente con las personas de menores recursos, porque son las personas más riesgosas que de que puedan devolver el dinero. Y ahí, bueno, se dan esos contrasentidos de la vida, ¿no? Sí. De que por querer ayudar a esa gente, se baja ese tope, esa tasa máxima que más o menos estaba en un 54% anual, se baja, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con el sistema financiero, con los bancos? Dicen, bueno, si me están obligando a que yo le cobre menos a gente que es más riesgosa, yo no voy a correr ese riesgo. ¿Qué es lo que hago? No le presto dinero. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que una buena parte de esas personas salen del sistema financiero porque no les prestan y caen en manos de prestadores informales. Entonces ahí finalmente lo que parecía una buena práctica, después finalmente hizo que mucha gente haya sido desplazada del sistema financiero. Unas pocas cifras, hablando de lo que tú dices. Supongamos que somos 17 millones de chilenos, ahora lo vamos a hacer un poco más afinado. 11 millones de personas son las que tienen deuda. De 17, 11 millones tienen deuda. Siempre se habla de los 4 millones o 4 millones 300 mil o 4 millones 500 mil que están en DICOM. Pero la mejor estimación que tenemos nosotros de gente que está endeudada y que está complicada con las deudas son alrededor de 8 millones. De 8 millones de personas. No 4 y 4 y medio. 11 millones de personas endeudadas, 8 millones de personas con problemas, 4 millones que ya están con problemas en DICOM. Con el agua hasta el cuello. Y que están ya con protestos y que están con deuda morosa y todo. Pero yo les digo lo que vemos nosotros en Deuda Cero todos los días. Cantidad de gente que tiene todas las deudas al día y sacrifica cosas súper básicas y necesarias para poder pagar las deudas, porque si no se les acaba el mundo. Eso es muy interesante. Usted está trabajando en una plataforma que se llama Deuda Cero. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la ayuda que se entrega, la orientación, básicamente para las personas que están pasando por un momento de endeudamiento extremo, podríamos decir, o sobreendeudamiento? Nos reunimos un equipo de economistas, de banqueros, abogados, y formamos una iniciativa que yo diría que es el único equipo en Chile que tiene esas características, y voy a explicar de dónde viene la génesis. Y fundamentalmente lo que estamos haciendo es utilizar todas las herramientas financieras, regulatorias, lo que sea necesario para poder buscar soluciones caso a caso en función de la realidad que vive cada persona y cada familia. Porque esta situación, aunque uno quisiera tratar de estandarizarla, como llega a pasar, después a lo mejor nos va a pasar eso en unos 30 o 40 años más, como en los mercados desarrollados. Hoy día, la verdad es que la situación hay que conocerla una a una, porque las preocupaciones que tienen las personas son distintas, los objetivos que persiguen las personas son distintos. Ahora, hay una modificación que hubo normativa de fines del año 2014, entró en vigencia, y que yo creo que está muy poco difundida y que fue quizás el elemento que nos permitió sobre el cual articular este tema, que es la ley de insolvencia y reemprendimiento. Así es, lo que reemplazó a la ley de quiebra. Lo que reemplazó a la antigua ley de quiebra. Así es. En Chile siempre tuvimos esta facilidad para las empresas, pero no para las personas. Entonces, las empresas tenían problemas, avanzaban con sus temas, de repente les iba bien, de repente flaqueaban, se les caía el mercado, les llegaba competencia que no esperaban, lo que fuere, o tenían algún imprevisto, lo que fuere, y las empresas podían, por lo tanto, pedir la quiebra. Pero las personas no. Entonces, ¿qué es lo que hacían las personas? Tenían que estar recurriendo, hago la analogía con lo que pasa con el matrimonio, como la nulidad matrimonial. Entonces, vamos haciendo la triquiñuela de traspasar los bienes y... Esconder un poco para que no le fueran a... Claro. Bueno, lo dijiste tú. Así ¿no? es. Pero es así. Pero es así, tal cual. Entonces, obviamente que el tema del endeudamiento es un tema súper evidente. Los parlamentarios seguramente en su distrito lo tienen que haber visto todos los días con la gente, y la gente le ha pedido a gritos esta cuestión. Y además es una herramienta súper desarrollada, súper utilizada en un mercado desarrollado. Entonces, a partir de eso, entró en vigencia esta norma. A mí me correspondió, yo estuve a cargo de la gerencia de normalización de crédito del banco más grande que hay en Chile durante los últimos 10 años. Hasta Banco Estado. mediados del año. Un banco que tenía un pato, o sea, Banco Estado. 40% del mercado personal en Chile. Sí. Me tocó liderar la instalación del proceso del tratamiento de la ley de insolvencia. Antonio, pero en procura del tiempo... Sí. De ahí surgió esta iniciativa. Sí, Deuda Cero. La gente puede recurrir a Deuda Cero, está www.deudacero.cl, te van a asesorar cómo salir de las deudas. Yo lo que más le recomiendo a la gente es meterse en el fanpage de deudacero.cl en Facebook
porque ahí hay una cantidad de información que hemos transmitido tremenda. Qué bueno. Deudacero.cl en Facebook, sencillamente en el buscador de Facebook, tú pones, y va a llegar a la página. Y ahí hay mucha información de los procesos que hay. Fundamentalmente hay dos procesos: proceso de renegociación de personas deudoras, procesos de entrega voluntaria de bienes. No me gusta llamarlo liquidación porque suena tan dramático, que la verdad es que las liquidaciones son como otra cosa, como el consumo, pero la gente puede entregar voluntariamente sus bienes y con eso saldar su deuda completamente. Antonio, ¿se hace una diferenciación entre jóvenes, adultos y la familia a la hora de ser endeudados? Porque nosotros vemos este estudio y claro, está relacionado a los hogares, básicamente. Pero hay sectores de la población que estén sobreendeudados también, que requieran de una atención o de una preocupación especial. Mira, nosotros estamos viendo gente joven que está con problemas con el tema del CAE. Estamos viendo gente de la tercera edad. Estamos viendo personas que han quedado cesantes. La verdad es que da para todo. Hombres, mujeres. Hombres, mujeres. ¿Todo por igual? Lo único que no puede acogerse a estos beneficios son las pensiones de alimentos y creo que las obligaciones laborales. Claro. O sea, todas las deudas son susceptibles. Les voy a dar un ejemplo. Me acaba de tocar ver hace un tiempo atrás. Una niña, unos 30, 40, 35, 40 años, 72 millones de pesos de deuda, 17 millones de pesos de deuda en una clínica súper prestigiada, 15 millones de pesos en una universidad, otras deudas que tenía de casas comerciales, créditos bancarios, tenía de todo. ¿Cómo se sale de una deuda? Bueno, ella hizo la entrega voluntaria de sus bienes. Los bienes terminaron por un proceso que partió en una renegociación y terminó en una ejecución de los bienes. Los bienes terminaron siendo valorados en 1.200.000 pesos. Ella entregó esos bienes en pago y hoy ya no debe los 72 millones de pesos. Esto que suena como ficción es una realidad. ¿En qué periodo de tiempo se puede llegar a resolver una situación tan dramática como esa, Antonio? En el caso de las renegociaciones, que es un proceso administrativo, gratuito, que se puede hacer directamente en la Superintendencia de Insolvencia de Emprendimiento, yo te diría que típicamente debe ser un proceso de 4 a 6 meses. Depende del caso porque todo tiene ciertas circunstancias. Hay que cumplir condiciones, qué sé yo. Bueno, y en el caso de la liquidación más o menos llega como a unos 8 meses a 10 meses. Hay que recordarle a la gente que la Superintendencia de Reprendimiento, que era antes la Superintendencia de Quiebra, ¿qué es lo que está haciendo? Uno va y dice, bueno, estoy con el agua hasta el cuello. Hay como un requisito de la deuda y que tiene que estar con distintas entidades, qué sé yo. Y ahí lo que hace la entidad estatal, el gobierno, es ser una suerte de garantía o de velar por una conversación con sus acreedores, los sienta en una mesa de reunión, qué sé yo, con la tienda comercial, con un banco, con otra entidad, y les dice, a ver, ¿qué facilidades ustedes le pueden dar a esta persona para que les pague las deudas? Puede ser aumentar los meses de plazo, perdonar, qué sé yo, los intereses, y ahí de alguna forma ver para que esta persona sea nuevamente una persona viable y pueda pagar las deudas. Y ustedes en ese sentido ahí van y hacen, por ejemplo, ese puente, podríamos explicarlo así, asesoran a las personas en ese tránsito, ¿cómo podríamos replicarlo? Mira, yo creo que lo más importante es lo primero, que la gente se atreva a reconocer que tiene un problema de deuda y que tiene que abordarlo, porque como es un tema que es estresante, angustiante, causa rupturas familiares, a veces terribles, depresiones. Tiene impacto hasta en la felicidad de la gente, esa es la verdad, y de la familia. Totalmente. Entonces, que la gente reconozca eso primero. Y segundo, que recurra a gente que es especialista. Nosotros en Deuda Cero estamos únicamente especializados solo en deudas y cómo salir de las deudas. No nos interesa estar haciendo tercería, no nos interesa andar buscando juicio, no nos interesa prestar plata. No es el tema. Salir de las deudas, que la gente se atreva. Perfecto. Antonio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos también a todas las personas que nos acompañaron a través de Facebook, a Lucia Asensio, Sandra Guerra, a Pao, a Joaquín Ignacio Manríquez, a Cristina Astorga, a Carolina Jara. En fin, a todos ustedes, muchas gracias por habernos seguido en Facebook Live. Así es, con pera de manzana, como todos los lunes, con estos temas que le interesan a ustedes, temas que tienen que ver con el bolsillo, para que tomen buenas decisiones. Nosotros le explicamos estos datos con pera de manzana. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Buenos días.